Bien, entonces ahora vamos a hablar de lo que son las estructuras anexas de la piel, en las que encontramos pelos, uñas y glándulas. Estas todas se desarrollan a partir de la epidermis en la etapa embrionaria, es decir, durante el embrión, y tienen funciones fundamentalmente de protección y ayudar a controlar la temperatura y evitar, bueno, también la deshidratación. Vamos a ver que el pelo es una proyección de la epidermis y está compuesta fundamentalmente por células queratinizadas que mueren en el proceso, mientras que las uñas también son células epidérmicas queratinizadas muertas, pero se las encuentra en placas, que bueno, sabemos dónde están ubicadas las uñas, en las manos y en los pies, pero estas células se encuentran muy agrupadas. El pelo está presente en la mayor parte de la superficie de nuestro cuerpo, excepto en las palmas de las manos y las plantas de los pies, así como por ahí en los labios. Son zonas donde no vamos a encontrar pelos, pero si uno observa, aunque no veamos sea un pelo muy finito, toda nuestra superficie corporal está cubierta por pelos, que cumplen, como decimos, funciones protectoras. Por ejemplo, en el cabello, el cuero cabelludo, o sea, lo resguarda a la piel de nuestro cráneo, que es el cuero cabelludo, de sufrir heridas, lo protege de los rayos solares y también ayuda a que no perdamos calor por esa zona. ¿Sí? Evidentemente, bueno, como vemos, o sea, no es esencial, pero contribuye un poco a esa protección. Lo mismo que las cejas y las pestañas, que protegen a los ojos de partículas extrañas, al igual que los pelos de la nariz y de las orejas, que tienen la función de proteger esas zonas o entradas de esas cavidades de partículas extrañas. La estructura básica del pelo, vamos a encontrar el tallo piloso, que es lo que se proyecta fuera de la superficie de la piel, mientras que el folículo piloso contiene lo que es la raíz del pelo, que es como ven, el pelo se forma a partir de una irrupción de la epidermis en la dermis, formando lo que es el folículo piloso. Y también vamos a encontrar en la estructura del pelo las glándulas sebáceas, que son las encargadas de producir el sebo y evitar que se vuelva quebradizo y lo lubrica, y el músculo erector, que este es un músculo de tipo de tejido muscular liso que une el tejido conectivo que rodea al pelo con también el tejido conectivo de la dermis, y se puede contraer frente a estímulos de tipo digamos simpático de esa zona que no podemos controlar, el sistema nervioso, que es autónomo, pero en casos de que tengamos frío o cuando hay alguna sensación de miedo o alguna emoción que nos genera temor. Puede encontrarse este músculo generando una erección del pelo y además que la piel también se ponga con saliencia, lo que constituye lo que es la piel de gallina. ¿Cuál es entonces la anatomía del pelo? Es decir, cómo está compuesto. Ahora vamos a ver esa estructura. ¿Sí? Dijimos que tiene una parte exterior que se llama el tallo piloso, es lo que vemos, y una parte que está dentro de la estructura de la piel, que es la raíz del pelo. Ambos, tanto el tallo como la raíz, tienen 3 capas de células, que se denomina la médula, que es la parte central, corteza por fuera, y la cutícula, que es la más exterior, que sería lo que nosotros vemos, al menos en la parte del tallo. En la raíz, estas 3 capas quedan contenidas dentro de esa estructura que decíamos que es el folículo piloso, que ahora vamos a explicar. Es decir, el pelo tiene 3 capas, ¿sí? Médula, corteza y cutícula, tanto en el tallo como en la raíz. El tallo es lo que está por fuera, la raíz es lo que está dentro de la epidermis y de la dermis. Pero a su vez la raíz está rodeada por el folículo piloso. ¿Sí? Entonces acá en esta figura estamos viendo la estructura, ¿sí? del pelo, la parte al menos macroscópica o lo que podemos llegar a ver. Vemos que tenemos en la zona, o sea, en la parte que está dentro de la epidermis y de la dermis, ¿sí? se proyecta hacia el interior, y acá vemos una zona más engrosada que se lo llama el bulbo piloso. En la base se encuentra también una saliencia o una hendidura dentro de ese bulbo que se la llama papila pilosa o papila del pelo,
en la cual se ve que ingresan vasos sanguíneos. Esto, lo rojo representa arterias, lo celeste representa venas, es decir que acá ingresa un vaso que que lleva oxígeno y nutrientes, que se capilariza, y luego sale un vaso que es una vena que trae desechos metabólicos y dióxido de carbono. Por otro lado, también vemos que está compuesto por el músculo erector del pelo, que como ven se conecta en la parte del bulbo con la parte profunda o más en este caso superficial de la dermis, y también la glándula sebácea, que vuelca o drena su contenido dentro de ese folículo piloso. Entonces esta es la estructura general. Como decimos, nosotros lo que vemos acá es la cutícula, que está formada por células queratinizadas muertas y que están unidas gracias a esas proteínas extracelulares que las mantienen juntas, y de una manera muy firme, como nosotros vemos los pelos, ¿no? Uno, si tiene un pelo, va a ver que tiene una alta resistencia, es muy difícil de romper. Ahora bien, si nosotros sacamos un pelo y hacemos un corte, ya sea longitudinal y transversal, acá tenemos una parte longitudinal y acá hicimos un corte transversal, lo estamos viendo como si lo viéramos desde arriba. Entonces decíamos que tanto la raíz como la parte exterior del pelo tienen, o ese tallo, tienen tres capas. La médula, que es lo que acá está representado en amarillo, ¿sí? Que tiene 2 a 3 filas de células irregulares. La corteza, que presenta células alargadas, que es esta que está en rojo rosado. Y finalmente la cutícula por fuera, que es una capa de células muy delgadas, aplanadas y muy queratinizadas, que luego, a medida que va el pelo creciendo, que crece en dirección hacia afuera, desde la zona del bulbo va creciendo hacia afuera, estas células se van muriendo hasta que asoman en el tallo por fuera de la epidermis, y ya esas células están muertas. Entonces esta estructura la vemos tanto en la raíz, ¿sí? Tenemos médula, corteza y cutícula, pero también hay otras estructuras aparte en la raíz, en la zona del pelo que está incluida dentro de la epidermis y de la dermis. Entonces acá tenemos pelo en el tallo, como vemos tenemos médula, corteza y cutícula, y en la raíz también tenemos médula, corteza y cutícula, y por fuera de estas, que es estas tres estructuras que acá termina en celeste, está el folículo piloso. El folículo piloso contiene 2 vainas. Esta está formada por una protrusión de células de la epidermis dentro de la dermis, pero está aislada de la dermis, o sea, su origen es epidérmico, y tiene una vaina radicular interna, que es la que está más pegada a la cutícula, y una vaina radicular externa. Acá vamos a ver que la vaina radicular externa es la continuación de la epidermis dentro del folículo piloso, mientras que la vaina radicular interna se origina en la zona inferior del bulbo piloso, esta zona ensanchada, que se llama la matriz, es decir, es la continuación de la matriz. Y por fuera de estas vainas, la vaina radicular epitelial, que se la llama, si ven que acá nos dice vaina radicular interna y vaina radicular externa, esta constituye la vaina radicular llamada epitelial. Por fuera está la vaina dérmica, que es un tejido conectivo denso que rodea al folículo piloso. Entonces de esta manera el tejido epitelial que está formando el pelo está aislado por la vaina dérmica o vaina radicular dérmica, que es ese tejido conectivo denso que rodea a ese folículo piloso. Bien, entonces en la base de cada folículo piloso tenemos lo que se llama el bulbo piloso, y este bulbo piloso está rodeado por esta vaina dérmica, un ensanchamiento, y decíamos que en la base encontramos una invaginación, una indentación
del tejido dérmico, de la dermis, ¿sí? De esa segunda capa, en donde tenemos un gran número de vasos sanguíneos formando con tejido conectivo areolar, laxo de ese tejido conectivo areolar, y dentro de esta zona, entonces, por fuera, digamos ya formado por el tejido o una continuación de la capa, o sea, formada por células del estrato basal, vemos que se forma la matriz, ¿sí? La matriz estas son células que están por encima de ese tejido conectivo dentro de la papila del pelo, formando esa matriz que es la zona, o sea, estas células en la matriz que derivan del estrato basal de la epidermis son las que tienen la capacidad de dividirse, por lo tanto son las células que van a permitir el crecimiento del pelo, a partir de, como decimos, de esa parte del bulbo. Acá vamos a ver que el crecimiento del pelo se da en 3 fases, una fase de crecimiento, una fase de regresión y una fase de reposo, pero fundamentalmente acá tenemos en un poco mejor resolución o mayor magnificación lo que es la matriz, esta célula, esta monocapa de células que son las células que tienen la capacidad de dividirse, y a partir de ellas se generan el resto de las células del folículo piloso. Fíjense que en la fase de crecimiento del pelo lleva entre 2 a 6 años, ¿sí? Entonces las células de esta matriz se van diferenciando, se van queratinizando a medida que va ascendiendo, van surgiendo células nuevas que van alejándose también de la fuente de nutrientes, se diferencian, se van queratinizando, y este periodo puede llevar, o sea, el pelo crece hasta 6 años. Sí, bueno, entonces es importante que nos demos cuenta que el pelo crece desde su matriz, y a medida que se van dividiendo estas células, el pelo va alargándose desde la parte más inferior del bulbo piloso. Este proceso ocurre durante 2 a 6 años, en la cual luego el pelo va a entrar en una fase de regresión, en la cual tiene de 2 a 3 semanas, dura aproximadamente. Estas células de la matriz dejan de dividirse y los folículos pilosos se atrofian, es decir, al no estar dividiéndose, ¿sí? La zona de ese pelo se atrofia, y luego de este periodo de regresión empieza la fase de reposo, que puede durar 3 meses, en la cual no hay ya más actividad metabólica, y después de esta regresión o de este periodo, o sea, luego de la fase de regresión y del periodo de reposo, este pelo se va a caer, o bien se inicia una nueva fase de crecimiento en esta matriz, la matriz del pelo comienza a crecer nuevamente y va empujando ese pelo viejo, por lo tanto se va a caer el pelo. Entonces, en general nosotros tenemos una cantidad de pelo que se cae normalmente, que acá tenemos entre 70 a 100 por día, pero la tasa de crecimiento tiene un reemplazo que es normal, es decir, se nos cae el pelo, pero no quiere decir que no vuelve a crecer, sino que nuevamente está generándose pelo nuevo a partir de la matriz. O sea, empujamos, es como que la matriz, al ir creciendo, empuja el pelo viejo, ese pelo que ya está desconectado de la matriz, entonces surge un pelo nuevo. Esta tasa de crecimiento y el ciclo puede alterarse con la edad, con el estado hormonal, vemos en los hombres, por ejemplo, que nos vamos quedando a veces pelados o calvos, ya que esta matriz se está atrofiando. Otros tratamientos, como por ejemplo para el cáncer, la radioterapia, que puede quemar esta parte de la matriz, o la quimioterapia, que son fármacos utilizados para el cáncer para detener la reproducción acelerada de las células cancerosas, pero no son específicas de las células cancerosas, sino que también actúan sobre todas las células de nuestro cuerpo que se están dividiendo de manera acelerada, como son las
las células de la matriz del bulbo piloso, y por lo tanto, por eso el pelo deja de crecer y se empieza a caer porque se mueren estas células y por lo tanto se desprende el pelo. Lo único que no son afectados son los pelos que están en la fase de reposo, entonces esos pelos quedan presentes y eso nos hace dar cuenta de que aproximadamente el 85% del pelo está en la fase de crecimiento y solo un 15% de nuestros pelos están en esta fase de regresión o de reposo. Sí, en estos, con respecto a al pelo, la caída del pelo, se dice, o sea, la alopecia es cuando hay ausencia parcial o total del pelo, es decir, nosotros podemos tener una calvicie, es una alopecia, o pérdidas en algunas zonas también o puede ser el cuero cabelludo o en regiones del cuerpo, debido, por ejemplo, a un estrés emocional. Entonces, bueno, también esos son términos que vamos a escuchar, como la alopecia. El color del pelo obviamente está dado por los pigmentos, la melanina, y va a depender de las proporciones de eumelanina o de feomelanina. La eumelanina es la que da ese color oscuro, fundamentalmente de marrón a negro, mientras que el pelo rubio o rojizo corresponde a la feomelanina. Son distintas variantes, distintas proporciones de pigmentos derivados de alguna de estas dos. Entonces la eumelanina es un color de castaño a negro y la feomelanina de amarillo a rojo. Luego el pelo, por ejemplo, se puede tornar gris porque esa producción de melanina por estos melanocitos que están en la matriz va disminuyendo, cada vez va teniendo menos melanina, o va produciendo menos, entonces el pelo se empieza a tornar gris, mientras que cuando se torna blanco es porque ya hay ausencia de melanina e incluso dice se acumula aire, o sea, hay acumulación de burbujas de aire en ese tallo piloso. Entonces eso directamente es la ausencia total de la melanina. Ahora hay también el tipo de pelo, tenemos los pelos terminales, que son los que vamos a encontrar, por ejemplo, que es un pelo grueso, como el que encontramos en nuestro cuero cabelludo, en las zonas, en los hombres, como las axilas, en los miembros superiores e inferiores, en la barba, las cejas, las pestañas. Esos son pelos gruesos, se los llama pelos terminales. Parte de ello está regulado, o sea, el grosor de ese pelo por las hormonas sexuales. ¿Sí? También lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el vello púbico, en la zona del pubis. Esto estamos hablando de las personas adultas, ¿sí? Cuando nosotros estamos en etapa embrionaria, es decir, en desarrollo dentro del útero materno, el pelo ya se está desarrollando, ya alrededor de las 12 semanas de gestación empieza a desarrollarse, pero es un pelo muy finito, que se le llama el lanugo, que no tiene nada de pigmentación, un pelo blanquito y muy fino. Eso se le llama lanugo, que quiere decir similar a la lana. Ya antes de nacer ese lanugo empieza a ser reemplazado por otro tipo de pelo que se lo llama el vello, que es también un pelo ya un poquito más grueso, pero que también es difícil de observar a simple vista, que es el pelo que vemos, por ejemplo, en los chicos, ¿sí? Hasta que llegan a la pubertad. ¿Sí? Cuando se llega a la pubertad, bueno, los hombres empiezan a secretar testosterona, mientras que, bueno, las mujeres también secretan andrógenos, pero en menor cantidad. La testosterona del hombre hace que el pelo comience a generarse mayor cantidad de vello terminal o pelo terminal, es decir, el vello se transforma en pelo terminal y aparece, o eso va a aparecer como decía, en los miembros superiores, en la zona púbica, en las axilas, y en las mujeres la cantidad de andrógenos sintetizados, generados durante la etapa de la pubertad, genera que cambie a vello terminal, a pelo terminal, por ejemplo, el vello en la zona púbica y en la zona de las axilas. Nos queda por ahí destacar que en
en el varón, ¿sí? Aproximadamente el 95% del pelo que tenemos en el cuerpo está formado por ese pelo terminal, el pelo grueso, mientras que en las mujeres tienen aproximadamente un 35% de proporción de pelo terminal, mientras que el 65% lo constituye el vello. Obviamente esto va a depender un poco de la genética y de la síntesis de hormonas masculinas, que la cantidad que tenga esa mujer. Bien, ahora que terminamos con el tema del pelo, vamos a ver también las glándulas que tenemos en nuestra piel, de la cual algunas están relacionadas con el pelo. Tenemos las glándulas, siempre están formadas por células epiteliales y su función es la de secretar determinadas sustancias. Tenemos tres tipos de glándulas principales: las glándulas sebáceas, que son las que vemos acá asociadas al folículo piloso, las glándulas sudoríparas, que vemos acá de tipo écrina, ahora vamos a explicar, que son las glándulas encargadas de generar el sudor. Y también tenemos glándulas apócrinas, también son parte de las glándulas sudoríparas, que generalmente desembocan su conducto en el folículo piloso. Si no nos acordamos por ahí, tendremos que volver a la clase de tejidos, donde recordemos cómo están formadas las glándulas, que tienen un conducto y tienen una zona secretora. Estas son glándulas de tipo tubular. Y después tenemos las glándulas ceruminosas, que principalmente se encuentran en el oído y generan la cera que aparece a veces en los oídos. Las glándulas sebáceas son glándulas de tipo acinosas, ves que tienen estos ácidos en la parte terminal, son ramificadas simples. Por eso les digo, acá en este caso tenemos que recordar un poquito la estructura de las glándulas, y se conectan al folículo piloso, con lo cual generan lo que se llama el sebo. Y ese sebo está formado, fíjense, por triglicéridos, o sea, por grasa, colesterol, proteínas y sales inorgánicas. La idea de estas secreciones es que van a revestir la superficie del pelo, previniendo su deshidratación, así como también colaborar en esas funciones con la piel, porque estas secreciones obviamente salen y están en la superficie de la piel, con lo cual nos dan ese aspecto graso que tiene la piel. Algunas personas secretan más, otras personas secretan menos, eso depende de el metabolismo de la persona y su genética también. Algunos tienen piel grasa, otros tienen piel seca, etc. Dependiendo de la función y el tipo de secreciones que tienen estas glándulas sebáceas. Las glándulas sudoríparas son de dos tipos, son glándulas tubulares simples y enrolladas, como vemos acá. ¿Ven? Es un tubo simple pero que se enrolla muchas veces, que lo vamos a encontrar en la dermis siempre, o incluso en el tejido subcutáneo, y son de dos tipos. Bueno, tenemos las écrinas, que es la que estamos viendo acá en verde, o también que tiene un tipo de secreción merócrina por exocitosis, y también las apócrinas, que apócrinas también, si repasamos ese tipo de secreción glandular, se refiere a la secreción en la cual se rompe una parte de la célula y se libera. Aunque esto se ha visto que ya con el tiempo que no es así, sino que también tiene un tipo de secreción merócrina, al igual que las glándulas écrinas. Pero bueno, el nombre ha persistido. Las glándulas secretan sudor, aunque el tipo de sudor que secretan las écrinas y las apócrinas es distinto. El sudor de las écrinas está fundamentalmente formado por agua, iones como el sodio y el cloro, urea, que es un producto de degradación fundamentalmente de los aminoácidos, el ácido úrico, amoníaco, aminoácidos, glucosa y ácido láctico. Y en las apócrinas se secretan también proteínas y lípidos. ¿Sí? La función fundamental de estas es regular la temperatura corporal y eliminar desechos como es el ácido úrico, el amoníaco, algunos de ácido láctico, que bueno, son desechos y por ahí alguna vez uno puede ver cuando hemos tenido mucho sudor y se seca, a veces nos queda como una sal blanquecina. Eso se debe a los iones que contiene el sudor, que tiene sodio y cloro como componentes normales dentro del sudor. Por eso a veces podemos ver un aspecto blanquecino en la ropa que ha tomado contacto con nuestro sudor. Las glándulas luminosas son sudoríparas modificadas que secretan una cera, es decir, un tipo de lípidos distintos a los triglicéridos y que
constituye una barrera, esa cera, su función es la de impedir la entrada de cuerpos extraños dentro del conducto auditivo externo, el que llega hasta el tímpano, ¿sí? Entonces en ese conducto puede haber cera, o normalmente hay cera también para favorecer el barrido de sustancias que puedan entrar en el conducto, y a veces, bueno, cuando se acumula esa cera nos impide incluso escuchar correctamente, y a veces hay que utilizar disolventes de lípidos para que podamos sacar ese tapón de cera que está comprometiendo, digamos, la audición. Y acá vemos un poco en las glándulas sebáceas en detalle, ¿sí? Esa glándula sebácea que desemboca su conducto en el túbulo, en el folículo piloso, en la parte del cuello del folículo se secreta en el sebo, que ayuda a lubricar el cabello, evita la evaporación de agua a través de la piel, nos ayuda a mantener la piel suave, y bueno, estas están muy activadas en la pubertad, ¿sí? O sea, durante la pubertad tienen una actividad metabólica muy elevada, y como producen sustancias muy ricas en nutrientes para la parte exterior de la piel, o más parte sebácea, pueden ser colonizadas por bacterias que crecen, entonces se produce una infección de las glándulas sebáceas o una inflamación, lo cual lleva a inflamación, a enrojecimiento, y eso es lo que conocemos también como acné. Y también ocurre en todas las etapas de la vida. Puede ser que nosotros estas glándulas sebáceas, cuando tenemos esos granitos que aparecen en nuestra piel, se debe a inflamación de la glándula sebácea, pero ese proceso se encuentra muy exacerbado durante la pubertad, debido a que las hormonas sexuales que están en actividad durante el periodo de la pubertad en mayor cantidad activan mucho el funcionamiento de esta glándula, generando todos esos nutrientes y favoreciendo un poco la colonización de bacterias. Es decir, en el acné, en los folículos pilosos relacionado con la glándula sebácea, se produce una infección. Por eso parte del tratamiento muchas veces es con antibióticos, tratando de eliminar esas bacterias que están creciendo. En cuanto a las glándulas sudoríparas, decíamos, tenemos las écrinas y las apócrinas. Las écrinas están en todas las partes de la piel, ¿sí? En especial en las palmas de las manos, bueno, y las plantas de los pies, y nos ayudan a regular la temperatura corporal. Podemos tener hasta medio litro o más, 600 mililitros de sudor por día, y está formado, como decíamos, por agua y electrolitos. En cambio, las glándulas apócrinas, vamos a ver que también están presentes fundamentalmente en las axilas y en el pubis, y participan en lo que se dice la sudoración emocional. Cuando frente a estrés nosotros podemos activar estas glándulas y tener una sudoración que no es por estar corriendo o nada, sino que es por una parte de una activación emocional. Ese sudor, a la diferencia del otro que tiene agua y electrolitos, es rico en lípidos y proteínas, y en principio no tiene olor, pero luego estas secreciones, que como tienen nutrientes, ¿para quién? Para las bacterias que viven en nuestra piel, estas las metabolizan y generan ese olor a transpiración, que va a depender también del tipo de bacteria que tengamos y de la cantidad de lípidos y proteínas que sinteticemos o que produzcan nuestras glándulas, ¿sí? Por eso el sudor puede tener olor, sobre todo en las axilas y en el pubis, gracias a la acción de estas glándulas apócrinas, ¿sí? Antes de ver uña, me quedó destacar que tanto las glándulas sudoríparas écrinas como apócrinas participan en esa sudoración emocional, o sea, el sistema, o sea, cuando alguna emoción fuerte nos puede hacer participar de ese sudor frío, ¿sí? No del sudor que se genera para regular nuestro cuerpo, sino que se genera ante un estímulo, de lo que se dice una estimulación simpática, que va a estimular a estas glándulas a que secreten sudor, y en esos casos se llama del sudor frío, porque no se produce por un aumento de la temperatura corporal, sino que la temperatura corporal se mantiene igual, pero
se produce sudor de todas formas, y es un sudor emocional, y tanto las glándulas écrinas como apócrinas participan de esta sudoración emocional. Bien, ahora entonces pasamos a la último de estos componentes o estructuras anexas del sistema tegumentario, que son las uñas. ¿Sí? Las uñas, ¿qué son? Son células epidérmicas que están queratinizadas y muertas, por supuesto, pero que están densamente agrupadas, están unidas, ¿sí? Con proteínas que las cuales las mantiene firmemente unidas entre sí y no se descaman, ¿sí? Entonces la diferencia es que con respecto a las células de la piel, de la capa, el estrato córneo, ¿sí? No, vamos a ver que en estos casos no hay descamación, debido a que cuando se mueren, ¿sí? Quedan queratinizadas, pero unidas estrechamente entre sí. ¿Sí? Como saben, estas células, esta estructura, las uñas, las vamos a encontrar en los dedos de los miembros superiores e inferiores. Cada uña está compuesta por un cuerpo, un extremo libre y una raíz. ¿Sí? Este cuerpo, de la uña está formada por esas células queratinizadas muertas, que tienen un tipo de queratina que es distinta a la del estrato córneo de la piel, pero que por eso es un poco más gruesa, y además esas células se mantienen, como decimos, firmemente unidas. Debajo de este cuerpo de la uña, ahora nos vamos a ver acá, esta es la zona del cuerpo, vemos que hay una capa de epidermis, y por debajo, ¿sí? Que está acá señalada en rosado, y por debajo tenemos la dermis. El color rosado que vemos debajo de las uñas se debe a todas las células, a los vasos sanguíneos que irrigan la zona de la dermis debajo de la uña. Este extremo libre de la uña es el que se extiende más allá de nuestra piel, y es de color blanco debido a que acá ya no tenemos irrigación de vasos sanguíneos subyacentes, es decir, por debajo. Luego tenemos la zona de la raíz de la uña o raíz ungueal, que es una zona que está oculta debido a que acá hay un pliegue de la piel, y por delante de esto tenemos una zona blanca que se lo llama la lúnula, y esta lúnula es blanca debido a que en esta zona el tejido epitelial está engrosado, por lo tanto no nos permite ver esos capilares sanguíneos, o sea, la circulación sanguínea que hay en el tejido conectivo de la dermis. Por eso se lo ve blanco. Y bueno, luego, ¿sí? Delante del extremo, o sea, por debajo del extremo libre, tenemos lo que se llama el hiponiquio o lecho ungueal, que es una capa de tejido del estrato córneo engrosado que une, ¿sí? La uña con la epidermis. En el lado opuesto acá tenemos el hiponiquio, acá tenemos el eponiquio, o también llamada cutícula, que es esta zona que también que une la pared de la uña con la epidermis, o sea, es la que mantiene conectada la uña a las estructuras de la piel. El epitelio que está por debajo de esta zona de la raíz ungueal constituye lo que es la matriz ungueal o matriz ungular también, que son las células que se dividen por mitosis para producir nuevas células, y entonces el crecimiento de la uña es secundario a la transformación de estas células superficiales en células de la uña, esas células que van a producir unos queratocitos, pero con una queratina distinta, más gruesa, y son las que generan el crecimiento de la uña, es decir, a partir de esta matriz ungueal las células se dividen por mitosis y luego se van diferenciando y van creciendo a partir de la raíz ungular. A medida que se van proliferando, estas células van emergiendo para pasar al cuerpo de la uña y luego terminar en el extremo libre, es decir que la zona
de la raíz está constituida por células más jóvenes, mientras que las otras, en el cuerpo de la uña ya encontramos las células muertas que se generaron en la raíz unguial, y obviamente las del extremo libre son las más viejas de todas, o sea que se va renovando desde la raíz hacia el extremo. El crecimiento de la uña la tasa de crecimiento de proliferación varía con las estaciones, con la temperatura, con la hora del día, pero en promedio se ha estimado que el crecimiento es de 1 milímetro por semana aproximadamente, ¿sí? Entonces esa es la velocidad de crecimiento que puede ocurrir. Y por ejemplo, las uñas de los pies crecen incluso un poco más lentas que las de las uñas de la mano. Bien, ahora que terminamos de ver cuáles son las estructuras, ¿sí?, de la piel, así como de sus estructuras anexas, vamos a hablar un poco de la homeostasis, de cómo se mantiene o se regula la homeostasis en la piel, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la curación de heridas. Y vamos a distinguir dos tipos de heridas, ¿sí? O sea, la curación de heridas, ese proceso se lo conoce habitualmente como cicatrización. Y tenemos dos tipos, o podemos tener dos tipos de heridas dependiendo la capa del tejido que afecte. O sea, existen heridas epidérmicas, que son heridas bastante superficiales, que se producen cuando hay abrasiones o quemaduras menores. O sea, una abrasión es una raspadura, ¿bien? Cuando uno se raspa la piel, por ahí no sé, se cae y se pone las manos o los codos, podemos raspar así contra el piso y eso genera una abrasión. O quemaduras menores, por ahí, o por sol, o por por fuego, pero muy leve, nos pueden llevar a este tipo de heridas en donde solo está comprometido la capa epitelial, ese tejido epitelial de nuestra piel. Y en este caso, acá estamos viendo qué es lo que pasa, o sea, se pierden células, incluso las células basales que están en contacto con la membrana basal, y la cicatrización de estas heridas es bastante sencillo porque las células epiteliales comienzan a dividirse y migrar a través de la herida desde ambos extremos o de todos los extremos, si es algo circular, de la herida hasta que se encuentran, y una vez que esas células hacen contacto entre sí, como vemos acá, dejan de dividirse y de migrar debido a lo que se llama la inhibición por contacto, es decir, cuando dos células que están en un tejido epitelial se tocan, dejan de migrar debido a esa inhibición que se produce. Entonces, luego de ese crecimiento y migración de las células de la capa basal, luego empiezan a crecer las células de los demás estratos, del estrato espinoso, y de esta manera se terminan generando las 4 o 5 capas de la epidermis y queda solucionado el problema, es decir, queda cicatrizada la herida de este tipo que se llama heridas epidérmicas. Sí, en el desarrollo o la curación de este tipo de heridas influye mucho una hormona que se llama el factor de crecimiento epidérmico, que está secretado por células cercanas, pueden ser de la dermis o del sistema inmunitario, que ante estas lesiones empiezan a producir esa hormona para generar el crecimiento y la división de las células madres del estrato basal. El siguiente tipo de herida se produce cuando ya tenemos una herida más profunda que involucra la dermis o puede llegar hasta el tejido subcutáneo. Este tipo de heridas en donde hay daño obviamente si llegamos a la dermis se van a romper vasos sanguíneos, con lo cual hay salida de sangre de los vasos sanguíneos hacia el tejido de la dermis o incluso, como decimos, del tejido subcutáneo más profundo. Este tipo de heridas se resuelve en 4 fases. Una fase se llama inflamatoria, migratoria, proliferativa y madurativa. ¿Sí? Durante la primera fase, la inflamatoria, se va a formar un coágulo de sangre que impide que siga perdiéndose sangre dentro del tejido, incluso que esta sangre puede salir, o sale por la herida hacia el exterior de nuestro cuerpo, hacia la epidermis, por fuera, con lo cual llega a la superficie de nuestra piel, y es una respuesta donde vemos, como se dice, inflamación. ¿Qué quiere decir inflamación? Que los vasos sanguíneos se van a dilatar
se hacen más permeables las paredes, permitiendo el paso de células inmunitarias y macrocíticas o que tienen capacidad de fagocitar, como los macrófagos derivados de los monocitos o los neutrófilos, que combaten o van a ingerir y destruir patógenos o cuerpos extraños que pudieran haber entrado con esa herida. Entonces ellos, vamos a encontrar en esa fase inflamatoria células que derivan de la circulación sanguínea producidos por la generación de esta herida, o sea, la vasodilatación que se produce. Entonces fundamentalmente vamos a encontrar monocitos o macrófagos que se convierten en macrófagos y neutrófilos. ¿Sí? Acá, y bueno, en esta herida también lo que vamos a encontrar son estos fibroblastos o células que se diferencian en fibroblastos para empezar a resolver esta herida. Luego en las siguientes fases, o sea, en la fase migratoria, proliferativa y madurativa, es cuando ya se resuelve esta herida, porque la primera etapa entonces está dedicada a contener la pérdida de sangre para formando el coágulo y a eliminar cualquier sustancia o patógenos que hayan ingresado. Recordemos que en la piel también tenemos muchas bacterias que viven, así que cualquier herida y ruptura de estas capas de la epidermis y de la dermis genera el ingreso de bacterias que podrían generar una infección. Por lo tanto, por eso migran estas células de la defensa. En la siguiente etapa, en la etapa migratoria, el coágulo que estaba presente ya se va convirtiendo en una escara que va siendo profunda y de a poco los tejidos se van renovando. Los fibroblastos empiezan a secretar colágeno y van en la herida, en el coágulo se generan haces de fibrina que empiezan a través de esos haces de fibrina van migrando los fibroblastos y empiezan a sintetizar colágeno y glucoproteínas, con lo cual empiezan a cubrir estas zonas que estaba formada por esa escara, ¿no? Ese coágulo de sangre que había inicialmente. Y luego comienzan a desarrollarse también los vasos sanguíneos dañados para reparar o reponer o restaurar la circulación sanguínea en ese lugar. Entonces ahí ya en esa etapa pasamos a la etapa la fase de granulación o proliferativa. Entonces vamos dando lugar a la siguiente fase, ¿sí? Que es la proliferativa, en la cual las células del epitelio comienzan a migrar. Estas células están creciendo aceleradamente para cubrir ese coágulo que había y empezar ya a irlo limitando cada vez más, el cual siguen creciendo las células del tejido epitelial y va quedando una costra, o también llamada escara, de lo que fue el coágulo inicial. ¿Sí? Y en esta etapa proliferativa entonces las células, los fibroblastos del tejido conectivo de la dermis ya sintetizan más colágeno, que este colágeno se va depositando de una manera más aleatoria, es decir, no tiene una determinada dirección, y además se acelera el crecimiento de los vasos sanguíneos dañados para reconectar, como decimos, la circulación. Ya en la fase madurativa es donde se va a desprender la escara o la costra, la capa de epitelial, o sea, ¿sí? la epidermis recupera su grosor normal y dentro de la dermis vamos a encontrar el tejido de cicatrización con algunos fibroblastos un poco más en mayor cantidad y con las fibras de colágeno ya un poco mejor organizadas, ¿sí? O sea, siguiendo más o menos los patrones originales que tenía la piel, ¿sí? Sin embargo, sabemos que en una cicatriz siempre va a quedar dependiendo de cómo fue esa reparación y cuán grande fue el daño, pero nos queda un tejido con un poco menor podemos decir, de pigmentación, debido a que la circulación no se restablece casi al 100% de la original, entonces puede quedar menor circulación sanguínea, con lo cual
queda como un tejido más claro, con menor pigmentación, ya les digo, en base a la sangre, y además también porque no se han renovado los pigmentos de los melanocitos que había en esa zona. Con el tiempo y quizás a veces años se puede llegar a ver de una manera casi igual a la piel original. La formación de la cicatriz o del tejido cicatrizal es lo que se llama como fibrosis. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a ver que el tejido cicatrizal no es igual a la piel normal, como les decía, ya que vamos a encontrar fibras de colágeno organizadas de una manera un poco más compacta, no es tan resistente, o sea, no tiene tanta elasticidad, no permite tanto estiramiento, es un poco más rígida que la piel normal, ya que las fibras de colágeno se organizaron de otra manera y no tanto como no continúan al 100% con las líneas originales de distribución que tenían con respecto a la piel antes del daño. Bien, entonces continuamos. Esto es con respecto a la función como en la curación de las heridas, y ahora vamos a ver que también durante el envejecimiento en el sistema tegumentario o el tejido tegumentario sufre cambios, y estos cambios están más asociados a lo que ocurre en la dermis. Durante el envejecimiento observamos que se observa una menor cantidad de fibras de colágeno en la dermis. Estas se vuelven más rígidas, no hay una tasa de renovación tan alta. Recordemos que si bien el colágeno es esa proteína más abundante y está siempre presente en la piel, igual también no es que no se está renovando, sino que tiene una tasa de renovación por fuera de las células que bueno, depende de la actividad y de la edad de una persona. Es decir, esa tasa de renovación se va haciendo más baja a medida que envejecemos. Estas fibras de colágeno se van volviendo más rígidas y además comienzan a romperse y desorganizarse. Esas fibras elásticas también van perdiendo esa elasticidad, ya la piel no tiene esa capacidad de elasticidad, de estirarse, se comienza a poner más engrosado y se pueden observar esos deshilachamientos, esas pérdidas de pedacitos de la piel. En los fibroblastos también van desapareciendo con la edad. Recordemos que los fibroblastos tienen la capacidad de regeneración, de dividirse, regeneración del tejido, etc. O sea que a medida que van disminuyendo el número, también va perdiendo esa capacidad del tejido. Y esto lleva también a que aparezcan grietas y surcos, lo que llamamos las arrugas, que están dadas fundamentalmente en los lugares donde hay más movimiento de la piel, como en la cara o en la parte de la gesticulación, o en las líneas donde trabaja más en el resto del cuerpo. Por otro lado, disminuyen esas células fagocíticas, las células de Langerhans y los macrófagos, que van perdiendo a su vez su capacidad fagocítica, lo cual lleva a tener quizás una menor defensa con respecto a microorganismos, o sea que disminuye la respuesta inmunitaria, y también van reduciéndose el tamaño de las glándulas sebáceas y los melanocitos, es decir, vamos teniendo menor pigmentación y además la piel se empieza a ver más seca y resquebradiza debido a que no están actuando tanto estas glándulas sebáceas, vamos teniendo menos sudor y el pelo se va volviendo blanco debido a la reducción de los melanocitos. Es decir, los síntomas del envejecimiento, si bien se sienten a todo el nivel orgánico, también se evidencian mucho en la piel, porque es algo que nosotros podemos ver y los demás también. Ocurre también en los órganos, pero en los órganos uno no lo va viendo, sino que son sensaciones internas. Pero en la piel nosotros podemos percibir ese envejecimiento. Y acá, bueno, vemos entonces comparación lo que es en una persona joven y en una persona mayor, en la cual también van apareciendo, bueno, actividades también de los melanocitos, en la cual aparecen manchas con la edad, se adelgazan las capas dérmicas y de la epidermis, tenemos menor producción de sudor, de sebo, la piel empieza a perder los pelos, ese pigmento que teníamos, o sea que empiezan a aparecer las canas, y bueno, eso es lo que se va viendo
Fíjense que la capa de grasa subcutánea también adelgaza, la piel de las personas mayores, de los ancianos, es más fina y más quebradiza, por todas estas cuestiones que estamos explicando en la clase. ¿Qué ocurre de manera muy somera en algunos desequilibrios homeostáticos o trastornos que puede presentar en nuestra piel, ¿sí? En ese sistema tegumentario? Y una de ellas, las más conocidas, quizás son las quemaduras, y nosotros sabemos que una quemadura es el daño causado a nuestra piel por un calor excesivo, a veces por la electricidad, radioactividad, o compuestos químicos corrosivos que pueden llegar a desnaturalizar, es decir, a romper o lo que es las proteínas de nuestra capa epitelial y aún más profunda. Se degradan las proteínas y rompen las células cutáneas, y entonces y con esto, cuando hay alguna quemadura, se rompen la piel deja de cumplir su función, como va a ser, por ejemplo, la protección contra microorganismos, o evitar la deshidratación, o incluso la de regular la temperatura corporal. Y tenemos distintos tipos de quemadura. Cuando hablamos de una quemadura de primer grado, la más típica puede ser una quemadura solar. Estamos hablando de una quemadura superficial que solo involucra la epidermis. En este caso, como decimos, los melanocitos, cuando hay una quemadura de este tipo, vamos a encontrar lo que se dice un eritema, un enrojecimiento, con un dolor no muy intenso, un dolor ligero, ya que acá, como decimos, no hay tantas terminaciones nerviosas, en la cual vamos a ver que se activan los melanocitos produciendo mucha más melanina, con lo cual la piel al tiempo va a adquirir un tono más oscuro, se va a broncear después de ese eritema, debido a la sobreproducción o la hiperproducción de melanina por los melanocitos, tratando de proteger a las células de los rayos UV. Si no se logra compensar esto, las células epidérmicas pueden morir, que es lo que ocurre habitualmente luego de unos días, generándose una descamación intensa luego de exposición al sol, y con el tiempo, a los pocos días ya esta epidermis puede cicatrizar a través de los procesos que hemos visto anteriormente. Entonces, una quemadura de primer grado involucra solamente la epidermis. En las quemaduras de segundo y tercer grado ya es más profunda, o las úlceras de decúbito, donde se daña la capa. En las de segundo grado el daño llega hasta la dermis, a través de una quemadura solar intensa, o otro tipo de quemadura como puede ser eléctrica, o como decimos las úlceras, cuando una persona está mucho tiempo apoyada sobre una zona de la piel, puede llegar a dañarla. Eso ocurre en personas hospitalizadas mucho tiempo, en la cual, ustedes van a ir viendo que tienen que manejarla de tal manera, de irla rotando, de que no siempre esté apoyada sobre el mismo lugar, porque puede producir este tipo de úlceras, daño a la piel, a la capa dérmica, epidérmica y dérmica. Entonces, ese daño ya es más grave. Se puede producir un ampollamiento, que es una separación de la capa epidérmica de la dérmica. Es decir, cuando hay una ampolla, es acumulación de líquidos entre la epidermis y la dermis, acá aparece más enrojecimiento y hay más dolor, ya que también están involucradas células, las terminales nerviosas. Estos tipos de daños pueden curar si no hay ningún tipo de infección, es decir, entrada de microorganismos, en 3 a 4 semanas, pero también pueden incluso llegar a dejar cicatrices. Ya en una quemadura de tercer grado, acá se destruye totalmente la epidermis, la dermis, y llega la herida hasta el tejido subcutáneo. Es decir, también perdemos mucha parte de las capas, todas las capas de la piel, llegando hasta el tejido subcutáneo, o puede llegar incluso hasta el músculo o el hueso. Van a tener distintos aspectos, pero esas son las peores tipos de quemaduras, sobre todo cuando, por ejemplo, por exposición al fuego se pierden. Complica mucho la situación, ya que, como decíamos, se pierden toda esa capacidad que tiene la piel de, por ejemplo, evitar la deshidratación. Las personas que tienen quemaduras de tercer grado
pueden llegar a deshidratarse cuando son quemaduras amplias del cuerpo. Y bueno, y esa sería una de las causas, por ejemplo, de fallecimiento, ya que pueden entrar en shock hipovolémico por falta de volumen sanguíneo y en los tejidos. Entonces, vamos a ver, o sea, el grado de una quemadura está clasificado en función de la cantidad de capas que han sido comprometidas por ese proceso. Acá tenemos, para estimar cuál es la extensión de una quemadura, se utiliza la regla de los 3/9, que ha sido diseñada por asociaciones de quemados, sobre todo en Estados Unidos. ¿Y por qué se dice la regla de los 9? Porque se tiende a evaluar, o sea, es importante saber cuánta superficie del cuerpo ha sido comprometida en una quemadura, y el 100% de la superficie del cuerpo se divide en distintas partes que cada una corresponde a un 9%. Por ejemplo, si está comprometida la cara anterior de la cabeza y el cuello, la parte anterior es un 4,5%, ¿sí? Pero si es cara anterior y posterior es un 9%. La cara anterior de los hombros, de los brazos y antebrazos, o sea, esta es un 4,5% en un brazo, en el otro brazo es un 4,5%, pero si hablamos de cara anterior y posterior, al igual que en la parte cefálica de nuestro cuerpo, estamos hablando que, o sea, si es anterior y posterior en un miembro es un 9% y en el otro miembro es un 9%, o sea que ambos miembros suman un 18%. La cara anterior del tronco tiene un 18%, o sea que si se quemó la parte anterior de nuestro tronco es un 18%, pero si se quemó la parte anterior y posterior, o sea es 18 y 18, es un 36%. La zona del perineo, bueno, es la única excepción, que va aproximadamente al 1%, y cada cara de los miembros inferiores, de cada uno de los miembros inferiores, representa un 9% la parte del muslo, otro 9% la parte de las piernas y los pies, así que acá tenemos un 18%, 18 y 18, estamos hablando de un 36%. Es decir, si uno quiere estimar cuánto tiene más o menos, o sea, de quemadura, o cuál es el grado de quemadura de una persona, ¿sí? Sabemos que si se quemó solamente la parte anterior del tronco es un 9%, perdón, es un 18%, y así se va sumando, y de esta manera puede decir tiene comprometida un tanto por ciento de su cuerpo en esa quemadura. Y obviamente mientras mayor sea el grado de quemadura o de lesión del sistema tegumentario, más bajas son las probabilidades de recuperación. Y otras patologías que podemos llegar a encontrar en el sistema tegumentario, habíamos hablado de la psoriasis, bueno, y también tenemos el cáncer de piel. La psoriasis es un trastorno crónico en el cual están involucrados los queratinocitos, que decíamos que se dividen de manera muy rápido, muy acelerada, y migran desde el estrato basal al córneo y producen una queratina normal que forman esas escamas plateadas que luego se caen, o sea, terminan exfoliándose o cayéndose de manera natural en un periodo mucho más corto de tiempo, con lo cual generan estas escamas de forma plateada. En cuanto al cáncer de piel, tenemos tres tipos de cáncer de piel, los más conocidos. Uno de ellos está generado por los melanocitos, que generan lo que se llama el melanoma, que es un crecimiento anormal de las células que generan el pigmento, que son los melanocitos, por eso se ven zonas pigmentadas, mientras que los otros dos tipos de cáncer están formados por células epiteliales de los tipos de los queratinocitos, ¿sí? O sea, tenemos el carcinoma de células basales o carcinoma vasocelular, está originado obviamente por una división anormal o un crecimiento anormal de las células basales de la capa más profunda de la epidermis, mientras que el carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide está formado por o está generado por el sobrecrecimiento patológico de células del estrato espinoso, ¿sí? Entonces
Este es menos frecuente, el más frecuente es el de carcinoma de células basales, que tiende a ser un cáncer no tan invasivo, mientras que bueno, los otros pueden llegar a generar cierto tipo de metástasis. El peor del peor pronóstico es el melanoma de tipo maligno, que genera, o sea, cada vez hay mayor cantidad de gente con este cáncer de piel, sobre todo el melanoma, y que tiende a metastatizar, que la metástasis es un desprendimiento de las células cancerosas del tejido en el que se originó originalmente y pasa a otros tejidos, es decir, puede invadir otros tejidos, con lo cual tomar la circulación e ir a generar un crecimiento secundario de esas células cancerosas en otros tejidos que no fueron el original.